Bien, vamos a continuar con el curso de IPC. Habíamos mencionado que hay tipos de IPC, los cuales nosotros vamos a manejar. Hablamos del IPC específico, IPC línea base, el IPC continuo. ¿Ya? Son los tres que se utilizan en las empresas. Ya, el IPC específico, ¿quién lo maneja? ¿O en qué casos se utiliza? Este es un IPC específico, se realiza para un determinado proyecto, que es de corto plazo, y alimenta al hiperlínea base. ¿Ya? Un IPC específico se puede hacer para una maquinaria específica, para un área específica. ¿Ya? ¿Ya? No es de mucho uso en las empresas que yo haya visto, son pocas las que tienen. ¿Ya? Generalmente lo que tienen es más el hiperlínea base y el IPC continuo. El IPC específico, como su nombre lo dice, es específico para un proyecto, para una maquinaria, para una herramienta, para una pequeña área de trabajo. ¿Ya? El hiperlínea base sí es el general, es la base de todo sistema de gestión de seguridad, ya que de aquí voy a sacar mi plan de trabajo, un plan anual de seguridad, mi plan de contingencia, mis programas de seguridad, programas de capacitación, entre otros, ¿no? Entonces el hiperlínea base es, como se puede decir, la base del sistema de gestión de seguridad. El IPC continuo, como su nombre lo dice, es de forma continua, antes de comenzar cualquier actividad o tarea. ¿Ya? Antes de comenzar, hace un momento les había dicho de que nosotros tenemos que tener habilidades como supervisor. Entonces yo quisiera preguntar a Paul, ¿qué es lo que observas o qué es lo que tú puedes ver? Dos personas. Dos personas. ¿Ya? Nuestro compañero con su nombre. Edwin, ¿qué puedes ver? Varias personas. Como 10 personas. 10 personas. ¿Qué puede ver o observar? Rostros de personas. Rostros de personas. Muy bien. ¿Qué puede observar? O ver. Rostros de personas y un árbolcito. Un árbol, muy bien. ¿Qué puede observar? Yo he visto Observas. Es un conjunto de rostros que tiene la similitud a un árbol seco. Ya. Muy bien. De todo lo que hemos dicho, ¿alguien puede descifrar algo más? ¿Qué más podemos ver o observar? ¿Será eso todo o habrá algo más? ¿Qué más habrá? ¿Nada más? Como supervisores tenemos que desarrollar nuestra observación, ya que hace un momento les hacía un ejemplo de que hay supervisores que llegan al área de trabajo y no ven nada, solamente ven lo que el trabajador ha escrito y nada más. De igual manera, los trabajadores no observan, no están percibiendo bien todo su área de trabajo, su actividad. Entonces, las empresas están optando ahora por medir el índice de percepción. ¿Ya? ¿Cómo es la percepción del trabajador y cómo es la percepción del supervisor? Se puede asumir de que la percepción del supervisor es mayor a la del trabajador, pero a veces no ocurre eso. Entonces, esa habilidad nosotros tenemos que aumentarla. Para terminar aquí y darles las claves, ¿qué más pueden observar? Vuelvo a preguntar, ¿qué más pueden observar? ¿O eso es todo? ¿Qué más pueden detallar? Dijeron que hay rostros. Si yo les pregunto cuántos rostros hay, ¿cuántos habrá? 10 rostros. ¿Cuántos hay por? 1, 3, 4, 5, 9. ¿Cuántos habrá, Brian?
Yo veo 10, profe. 10, ¿no? Ya, vamos a ver, mira, acá hay 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde hay más? Ya encontré uno más. Ya, está bien. Mira, el índice de percepción es justamente observar detalladamente todo. No ver nomás, ver es pasar la vista. Observar es ya ver más detallado. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuántos viejitos hay? ¿Cuántos habrá? ¿O no hay viejitos? Sí hay, ¿no? 6 viejitos, ¿ya? ¿Cuántas damas hay? ¿Habrá damas? Sí, ¿no? Ya. ¿Hay una damas? Sí hay, ¿no? Esta es la abuelita. Aquí hay una dama. Arribita también está. Y acá también, ¿no? ¿Ve? ¿Cuántos tienen bigotes? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos tienen lentes? 1, 2, 4. Ajá. ¿Cuántos tienen gorro? 2. No miro nada de eso. ¿No? ¿Se dan cuenta que la percepción de una persona es diferente a la de otra, ¿no? Podemos ver más cosas, algunos menos cosas. Pero eso es lo que nosotros como supervisores tenemos que desarrollar. Vamos a mejorar. Entonces yo quisiera que aquí mejoren la percepción y me digan, porque la foto no sale muy bien. Descríbanme la situación, si ven un peligro, una condición, algo, a ver, por favor. A ver, Brian, ¿qué puedes escribir? ¿Qué puedes observar? No hay nada, es todo normal. Porque mira, hay veces, como estamos a diario en el trabajo, en trajinar, nos acostumbramos. Y ya parece todo normal, nos parece todo normal. De repente a alguien le parece esto normal, pero alguien dice, no, pero está mal algo. No hay falta orden y limpieza. Ya, falta orden y limpieza. Libre, ya, no está libre el acceso. ¿Qué más? La gaseosa, infaltable en las obras. Ya, debería estar ahí. No, ya. No. ¿Qué más? ¿Qué El más? candado abierto. Ah, el candado está abierto. ¿De qué? ¿Qué es esto? Es una caja eléctrica, ¿no? No veo nada de eso. Vete acá, vete acá ahí. Ah, te vas a tapar. ¿Ya? ¿Qué más? El candado está abierto. ¿Qué más? Mira acá el cable, ¿por dónde está pasando? Este es una plancha metálica con zonas cortantes. Si yo jalo, voy a cortar. Este tablero eléctrico está sostenido, está anclado de alguna manera. Está puesto nomás, está recostado nada más, ¿no? Este tablero tiene señalización, no tiene riesgo eléctrico. ¿De cuántos voltios estará botando? No sabemos. Está abierto, no sabemos quién lo ha abierto, ¿no? Si no tiene cualquiera puede tomar un punto de energía, no hay un control, ¿no? Está todo así desordenado. Entonces mira, bien, nosotros vamos ampliando ya. Si usted encuentra en estas condiciones como supervisor del área, ¿qué haría? ¿Qué harías, Paul? Usted es el supervisor, llega y encuentra esta situación. ¿Qué haría? Primero, hacer el orden con el personal. Ya, haces el orden de limpieza, Luego las señalizaciones. señalizaciones. Y Según el nivel de riesgo, Paul, ¿cuál atacarías primero?
El orden y limpieza, los cables, El sistema eléctrico. o la caja, La caja. ¿no? Falso. O la gaseosa. Ya, que yo con sed se lo tome es lo primero que va a hacer. Pero yo creo que primero la caja eléctrica, ¿no? Desconéctame todo. Bájame la cuchilla, porque si tú te pones a hacer orden y limpieza en estas condiciones, estaría mal, ¿cierto? ¿Eh? Entonces, vamos a ver aquí. A ver, ¿qué podrías observar, Brian, ahí? ¿O qué estaría mal para ti ahí? ¿O todo está bien? Los soportes de pintura, parece ser pintura. Ya. Eso Son no- sustancias químicas, sí. No debería de estar ahí. No debería estar aquí. Muy Porque bien. ahí el esmeril, cuando haces fricción, va a saltar la chispa y eso es inflamable y podría ocasionar Muy bien. el riesgo eléctrico. También no está empotrado, está sobrepuesto. Ujú. No podría ser de su capacidad tal vez de conducción, porque Ya. eso es para uso doméstico y estas máquinas Ujú. ya Ya, más está bien. industrial. Así es. Hay un refresco que no lo tomaría tal vez. Ya, muy bien. Hay un refresco, sí. Ya. ¿Y cuántos días, verdad? Ya. Compañero, usted, ¿algo más que pueda contar a lo que he dicho o ya lo dijo todo? Tal vez las papitas se colocan, donde acomodan las herramientas. Andar, Ah, ya, ya. andar. Falta una portaherramientas, algo así. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Nuestro compañero, ¿algo más que pueda observar ahí? ¿O ya lo dijeron todo? Recuérdense del índice de percepción. No es tan claro el esmeril. Este esmeril tiene que estar anclado en un lugar, un soporte, un banco. No puede estar en la mesa, esto es un escritorio, mira el cajón, ¿ve? ¿No? ¿Ve? El índice de percepción es muy importante. Este no es refresco, este es aceite. Ese lo tomó. Rotulado. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Rita? A ver, ¿qué más falta? No puede estar ahí. Ah, este otro bien. Ese es malo. Este es de acá. Ya. ¿Qué más, señorita? ¿Algo más? Quiero ver su índice de percepción. ¿Cómo es su percepción? A ver, ¿qué más? ¿Será todo, Paul? Ya, las sustancias, sí. ¿Está? ¿Sí? ¿No hay nada más? Riesgo de incendio por las cajas, cartón. Ah, ya hay un riesgo de incendio, está bien. ¿Ya? ¿Algo? ¿Ah? Ya. A este le faltan protectores. Ya. Se guarda. Las guardas para las chispas, ¿no? Cuando tú estás esmerilando, las chispas se vienen así, ¿no? Pero Saltan. ese tiene. Tiene. Sí tiene ahí. Sí tiene esta. Atrás. Pero hay una que se le pone adicional para que no vuela. Tipo micas, ¿no? Tipo micas transparentes, ¿cierto? Hay ¿Cómo unas. se deriva eso? Sí, se le pone, Este se le- no se le pone acá necesariamente, tiene un lugar, tiene un espacio bien adecuado. Sobre esto se le pone. Ahora, justamente ahí quería llegar, ¿por qué? Usted va a hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos en base a lo que conoce. Si usted no conoce esta actividad, difícilmente no vas a poder identificar. Si usted nunca ha entrado en la mecánica, nunca ha visto que esto debe estar anclado, difícilmente usted va a poder identificar. Entonces ahí también justamente una clave para la identificación de peligros es conocer los procesos, conocer la actividad que usted va a realizar. Si usted no conoce, por más que llegue, usted va a ver y no pasa nada, es normal, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso?
aparenta ser un lavadero de hojas. Y esto está en una planta que conozco, transito, y cuando me voy a acercar y veo y... oh, sorpresa, ¿no? Mira cómo está. Esto nos ayudará en caso de una emergencia. No, definitivamente no va a ayudarme porque todo está tapado. Cuando abrí no salía chorreado por acá, ¿no? Y todo está sucio y esto está lleno de zinc. Y si sale con todo el zinc, el plomo que está ahí. ¿Ve? Entonces, nosotros para hacer un hiperbase con estas imágenes lo que quería llegar es a que tenemos que conocer la actividad que vamos a hacer, tener amplio conocimiento. Y si no sabemos, por lo menos preguntar al trabajador o a la persona que está experta ahí, ¿no? El hiperbase es el punto de partida para la identificación de fuentes de riesgo y evaluación de riesgos, ¿no? Evalúa los riesgos de las actividades, productos, equipos, herramientas, servicios, identificándolos en los mapas de procesos de la compañía. Es la base del sistema de gestión de seguridad. Si usted domina el hiperbase, déjame decirle que usted puede implementar cualquier sistema de gestión. Usted puede hacer su sistema de gestión. Si usted no domina el hiperbase, por más que sepa de leyes, por más que sepa de otros sistemas de gestión, por más que conozca mucho sobre el tema de campo, todo eso, no va a poder hacer gestión. El hiperbase es lo más importante dentro del sistema de gestión. El hiperbase se hace mediante un mapeo de procesos. Primero tienes que hacer un mapeo de procesos, ¿ya? Cuando llegas a una empresa tienes que ver qué procesos tiene. Ahorita vamos a ver qué es proceso. Proceso es una metodología que permite elaborar una representación gráfica de un proceso mostrado. Ahora, no solamente en forma gráfica, también se puede hacer de forma como un inventario, también se puede hacer, ¿ya? Ahí se muestran las secuencias de actividades, tareas que se ejecutan, ¿ya? Proceso representa la suma de actividades. Actividad es conjunto de tareas, ¿ya? Entonces, bueno, la tarea es una parte específica de la labor o actividad asignada. Esto no se entiende a primeras, entonces vamos a entenderlo de esta manera. Primero viene el proceso, luego vienen las actividades, siguen las tareas. Es una forma secuencial. Cada tarea se identifican los peligros, su riesgo de cada peligro, y estos riesgos si afectan a la seguridad, salud o medio ambiente. Acá tengo un mapa de procesos. No es la idea darles el curso de proceso, porque este también es un tema otro tema de estudio, pero sí les muestro acá un mapa de procesos, en este caso de una empresa que realiza obras civiles, ¿ya? A ver, hay procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte. Nosotros nos vamos a alinear aquí, en procesos operativos, ¿ya? ¿Qué son los procesos estratégicos? Son los que te ayudan a planificar de forma estratégica. ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estándares, cómo va a ser la estructura de tu organización, entre otros. ¿Ya? El I+D es la investigación y desarrollo, cómo vas a hacer tu desarrollo de tu empresa, y la gestión de calidad. Estos son procesos estratégicos. Procesos operativos, estudio de propuesta, la planificación del proyecto, ejecución del proyecto, gestión y control del proyecto y cierre de obra, ¿no? Siempre comienza desde la necesidad del cliente hasta la satisfacción del cliente, ¿no? Los procesos de soporte son los que ayudan para la ejecución del proyecto en sí. Por ejemplo, necesitas gestión administrativa, gestión de seguridad, contabilidad, logística, gestión del talento, que viene a ser recursos humanos. Todos estos dan soporte tanto a la planificación estratégica como los procesos de soporte, ayudan a los procesos operativos, ¿ya? Entonces, vamos a ver un proceso, el proceso de construcción, por ejemplo, ¿ya? El proceso de construcción ya tiene actividades. ¿Cuál es la actividad? Por ejemplo, si yo voy a construir un muro, primero tendré que hacer un levantamiento topográfico, esa es una actividad. Segundo, la excavación. Tercero, el encofrado. Después de encofrar, vaciar y desencofrar. Entonces ahí tiene proceso de construcción de un muro, por ejemplo.
Primero tiene que ser levantamiento topográfico. ¿Por qué levantamiento topográfico? Tiene que ver dónde va a ir mi muro, qué tamaño va a ir, de dónde va a ir, proyectarlo, ¿no? Luego ya tienes ya el lugar, se delimita, se marca, se hace la excavación, terminas de excavar, se hace el encofrado y de repente falta acá un tema, ¿no? Enfierrado. Si estamos hablando de un proceso constructivo sería de esta manera, ¿no? Enfierrado, encofrado, luego el vaciado de concreto y por último terminas, desencofras y entregas tu producto que es un muro, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a alinear a uno de ellos. Vamos a hacer excavación. Entonces, básico en tu hiperlínea base, saber el proceso. Este es un modelo de acuerdo al anexo 18 de la 024, donde te dice, ¿no?, qué gerencia es, el área, persona, ¿qué dice? Fecha de elaboración, ¿cómo se dice? Fecha de actualización. Muy importante esto, ¿no? Les decía, la norma nos dice que nosotros debemos tener IPC actualizados, ¿no? La metodología de acuerdo a la matriz, a cómo vas a hacer tu identificación de peligros, evaluación de riesgos, tiene que estar bien centrada ya, tu metodología. En este caso estamos agarrando el cuadro de la matriz de 5 por 5. Tú puedes agarrar la de 6 por 5, de 3 por 3, no hay problema. Lo importante es que tú sepas qué metodología estás utilizando. El equipo multidisciplinario, ¿no?, las personas que están participando, muy importante, la norma dice que deben participar los trabajadores y sindicato incluso, ¿no? El comité, ¿no? La jerarquía de controles, aquí está para que ustedes no se olviden, también lo pone el formato. Ahora, acá hay dos puntos que he agregado yo. La norma dice que debes considerar el puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué más? El tema también nos habla de situaciones de emergencia. Eso, por ejemplo, no está. Yo lo estoy colocando. Y hay otras cosas más que se debe colocar para que sea una buena evaluación de riesgos, ¿ya? Entonces, el proceso, ¿cuál hemos dicho? Proceso de construcción. Ahí está. Proceso de construcción de muro. El puesto de trabajo. ¿Quiénes hacen este trabajo de obras civiles? Un operario, un oficial o un ayudante, ¿no? Un peón. En este caso estoy poniendo un ayudante, ¿ya? ¿Para qué? Para que haga la excavación, ¿ya? La actividad es excavación de zanja manual. Ahora, aquí es muy importante decir qué tipo de excavación. Hace un momento hemos visto que la excavación en la imagen era con una máquina. Entonces, cuando la máquina está haciendo la excavación, hay peligros y riesgos asociados, muy diferentes cuando se hace de forma manual. Entonces, por eso es que es importante la actividad, ¿ya? La tarea. ¿Cómo inicias una excavación? ¿Lo haces en cualquier lugar? No. Se tiene que marcar la zona a excavar. ¿Dónde va a ser? Un trazo. Al hacer esta tarea proveniente de esta actividad, esta tarea tiene su peligro. ¿Cuál será el peligro de marcado de la zona a excavar? ¿Cuál será el peligro? ¿Qué le puede hacer daño al trabajador cuando está haciendo el marcado? Definitivamente solamente un ejemplo, porque hay varios, ¿no? Hay varios. ¿Qué puede ser? ¿O no hay riesgos al realizar un marcado? Podría ser un lugar bastante transitado por vehículos. Ya puede ser un riesgo de atropello, ¿no? Como recién se está marcando, puede ser un riesgo de atropello, con un peligro de vehículos transitando, vehículos en el área. ¿Ya? ¿Qué más puede haber? ¿Con qué se marca? Con yeso, ¿no? ¿Y el yeso te puede pasar algún riesgo? ¿Hay un riesgo ahí? ¿Para utilizar? Sí, ¿no? O sea, nosotros hemos puesto ahí, ¿ve? Por ejemplo, peligros, material particulado proveniente del yeso, por ejemplo, puedo poner, ¿no? Puedo detallar más. ¿Qué riesgo hay? Riesgo de inhalación o exposición al polvo del yeso, ¿cierto? Inhalación está bien. Ya no lo hemos puesto a disposición, ¿ve? Entonces, mira, ya estamos rellenando parte del hiperlínea base. Ahora, ¿qué dice? Evaluación de riesgos. ¿Qué significa la P? Probabilidad y severidad. Y aquí, ¿qué dice? Probabilidad por severidad. Entonces, lo mismo que habíamos hecho hace un momento, ¿no? Tenemos que ver la severidad aquí.
¿Cuál es la severidad que tiene el manipular yeso o el estar expuesto a material particulado que es polvo? ¿Será un daño menor, temporal, permanente, fatalidad o catastrófico? Un daño menor. Menor, ya. Sí. Temporal o permanente. ¿Qué pasa si yo inhalo esos polvos? ¿Sale? ¿Dónde se queda? Los pulmones. ¿Qué sería? Menor, temporal, temporal, ¿sale? No. ¿Permanente? ¿Permanente o fatal? Permanente, ¿no? Mire, si se dan cuenta, ese es el criterio que ustedes deben tener. ¿Ya? Ahora, muchos decían antes, no sé si te acuerdas, Brian, que estaba en la mina y decían, toma leche para que el humo salga de tus pulmones, para que limpie tus pulmones. Nos hacían tomar bastante leche, ¿no? ¿Y eso era cierto? No era cierto, ¿no? No sé, hasta ahorita no he comprobado que sea cierto, pero nos decían eso, ¿no? Entonces es permanente. Si tú inhalas sílice o algún otro polvo particulado, esto se va quedando, ¿no? Entonces, ¿te puede causar un daño permanente? Sí, ¿no? ¿Es común que las personas estén enfermando por este tema? ¿Habrá sucedido? No sé, no he escuchado, pero bueno, ¿podría suceder? Claro, podría suceder, ¿no? Entonces, tú dices, C en la probabilidad o la frecuencia, C, pones la severidad, ¿cuánto sería? 3. Si yo multiplico, bueno, C por 3, hago una intersección, sería 3. ¿No? De esa manera estamos identificando. Ahora, esta situación, si yo inhalo al momento la partícula, ¿me creará una situación de emergencia? No, ¿no? Ahora, la jerarquía de control. ¿Qué pueden hacer ustedes para eliminar ese riesgo, ¿no? Ese peligro al que están expuestos? Que es marcar, cuando están marcando hay riesgo de quinaje, ¿no? ¿Qué controles aplicarían ustedes? ¿Eliminación? ¿Puedo eliminarlo? No puedo eliminarlo porque tengo que utilizar. ¿Sustituir el yeso por otra cosa? Podría ser, pero ¿qué podría ser? Con las cuerdas, ¿no? Bueno, sí, muy bien. Ya pones cuerda. Perfecto. Ya. Las cajas y tomar Perfecto, eso sería control de sustitución. sustitución e ingeniería. Eliminación, sustitución, sustitución. Estás sustituyendo el yeso por. Perfecto, mira, ¿ve? La percepción está ahí, ¿ve? Justamente, tiene experiencia en eso, ha trabajado, ha visto. Entonces ya tenemos ahí. Perfecto. ¿Qué más? ¿Ingeniería? No creo. Ya no hay nada más ingeniería. ¿Qué más puede hacer? No lo he visto. Ya, control administrativo. Señalización, capacitación de repente en el uso de PPs. Y por último, utilizar el respirador. Respirador con filtro para partículas. Entonces ahí me está faltando lo que dijo nuestra compañera, ¿no? Se pone con cordeles, ¿no? Con cuerdas, ¿no? Perfecto, se puede hacer, ¿ya? Entonces de esa manera yo identifico ya mi jerarquía de control. Cuando tú aplicas ya la jerarquía de control, antes de eso, este 13, ¿qué viene a ser? Hemos dicho hace un momento, riesgo puro, ¿no? No hemos aplicado ningún control. Aplicamos los controles y me da el riesgo residual. ¿Cuánto será el riesgo residual? ¿Cuál será el riesgo residual? ¿Cuánto llegará? Me dice, bueno, estamos aplicando en algunas, lo aplican, algunas no todavía. Me dice la teoría de que si yo aplico controles de barrera dura, mi nivel de riesgo baja, mi severidad baja, ¿ya? Baja. Si aplico controles administrativos y de EPP, mi nivel de riesgo no baja, ¿ya? Se mantiene, pero baja en forma horizontal, ¿ya?
Entonces, si yo les digo que me ha salido un 13 con esto de partículas y no he aplicado ningún control, porque acá en el ejemplo no hemos aplicado ningún control de ingeniería, solamente he aplicado controles de administrativo, en este caso controles de barrera blanda, no he aplicado controles de barrera dura. ¿Cuánto sería mi nivel de riesgo residual? Tengo un 13. Si aplico barreras blandas, me voy en forma horizontal. 17. También puedo irme al 20. Pero ¿cuándo me voy al 20? Cuando mi nivel de riesgo es más, mi control es más efectivo, ¿no? Cuando es más efectivo, me voy más allá. Entonces, el utilizar RPP, el capacitar al personal, ¿será algo efectivo? No tanto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, solamente baja a un 17. Entonces, pongo, ¿cuánto es? D y 3, ¿no? D y 3 me da 17. ¿Ya? En la norma que hemos visto también, me decía que si yo identifico en estos dos niveles, no puedo trabajar. Si ya bajo mi nivel de riesgo, tengo que bajar en nivel de riesgo bajo, ahí recién puedo comenzar mis tareas. ¿Puedo comenzar mi tarea? Sí, ¿no? ¿Ya? Después me pide acción de mejora y un responsable, en este caso el supervisor y trabajadores, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Qué más nos falta? Hace un momento habíamos dicho varias cosas que tiene que ver. Acá nos falta, por ejemplo, la normativa. ¿Qué normativa estamos cumpliendo? Por ejemplo, la G050. Seguridad durante la construcción. Si es un tema eléctrico, le pondré ¿qué norma? Resolución ministerial 111, por ejemplo. Si es de hidrocarburos, ya la 0 tal, ¿no? De industrial, la 40F, ¿no? Entonces, 45. voy 45, 40F, ¿no? Ya. 45, ya, estamos ahí. Entonces, vamos a poner acá la normativa legal también, es muy importante. Si estoy utilizando, si es un tema ambiental, no sé de residuos, la 23714, voy poniendo así la normativa. Puedo aumentar una columna más y me va a ayudar. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Seguimos con excavación de zanja. ¿Ya? Recuerden que esto tiene varios peligros. Entonces va a ir creciendo a medida que tú vas identificando. Por ejemplo, la tarea es excavación propiamente. ¿Qué peligro hay con la excavación? ¿Qué dice ahí? Material o terreno suelto. ¿Sí? Esos ejemplos también creo que están saliendo muy pequeños. Ya. Material o terreno suelto. Ya, hace un momento habíamos visto, ¿no? Material o terreno suelto. ¿Cuál es el riesgo si yo ingreso a esa zanja, si yo estoy excavando en esa zanja? Aplastamiento, ¿no? ¿Está sucediendo? No, hay un riesgo nada más, hay la probabilidad de que haya un aplastamiento. ¿Cuánto calificarían ahí, por ejemplo, la probabilidad y la severidad? ¿Cómo podría ser? A ver, si me voy a la severidad, si yo estoy dentro de la zanja, he notado de que el peligro es material suelto, ¿no? ¿Ya? Material suelto, ¿no? ¿Qué material o terreno suelto? Si yo estoy en la zanja, ¿qué severidad puede haber? ¿O qué daño puede haber? ¿O qué consecuencia? ¿Un menor? ¿Temporal? ¿Permanente? ¿Fatalidad? ¿O catastrófico? Ya, fatalidad pongo, por ejemplo, si estamos 1 o 2 personas. Y si somos 5 o 6 personas, catastrófico. ¿Ya? Vamos a colocarnos aquí en el 2. Entonces pongo la... Ya. Todavía esto, ¿no? Pero bueno. La frecuencia. ¿Con qué frecuencia estará ocurriendo este tipo de accidentes? ¿Es común? ¿Ha sucedido? ¿Podría suceder? ¿Raro que sucede? ¿O imposible que suceda? Por ejemplo, les he comentado ayer yo de este accidente que vi hace 2 días. ¿Qué podrían poner? ¿Común? ¿Ha sucedido o podría suceder? ¿Cuál sería? Ha sucedido, ¿no? Entonces ya estamos viendo que ha sucedido. Entonces, para ver este tema de frecuencia, ustedes tienen que ir a las estadísticas de su empresa.
o las estadísticas de empresas que hacen actividades similares a las de ustedes. Entonces, si hacemos una intersección entre la C y el 2, perdón, la B y el 2, ¿cuánto sería? 5. ¿Qué nivel de riesgo tiene? Alto, ¿no? Puede ser una fatalidad. ¿Esta puede crear una situación de emergencia? Sí. Sí, ¿no? Entonces lo marcamos, ¿sí? ¿Qué controles tenemos ahí? Tendremos control de eliminación. ¿Podemos eliminar la zanja? Necesitamos hacer el trabajo. Sustituirla, necesitamos ese trabajo, sí o sí. El control de ingeniería. Ampliar el declive o excavación. Ya, ¿cómo es ampliar el declive? Por ejemplo, esto. Ya no se hace ya excavaciones horizontales, verticales, ¿no? Verticales. Ya no se hace. Entonces, ¿qué se hace? Se amplía la excavación y se hace en forma de V, de una V, ¿ya? Entonces, ahí ya no hay riesgo de que pueda aplastar, ¿no? Ya no hay ese riesgo. Entonces, ese es un control de ingeniería que se puede hacer, ¿no? ¿Qué más? Apuntalar con madera o con un sistema hidráulico. Entonces, no sé si pueden verlo en sus dibujos. Sí, ahí está un apuntalamiento, ¿no? Es un control de ingeniería. ¿Ya? ¿Qué más? Control administrativo. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacer un petar, ¿sí? Señalización, aplicar los PETs, capacitaciones, entre otros, todo lo que es administrativo. Por último, los EPPs. Entonces, de esa manera, mira, ve cómo cambia la situación. Si usted elige primero EPPs y no ve estas otras opciones, definitivamente vamos a tener un accidente. A esto se pueden colocar más controles, ¿ya? Por ejemplo, se puede realizar, cuando hay una excavación, se asume de que adentro puede haber cables eléctricos enterrados, tuberías enterradas, entre otros. Entonces, ¿qué debemos tener? Planos, ¿no? Se asume de que puede haber eso, ¿ya? Se asume de que durante la excavación puede haber inundaciones, puede haber filtraciones de agua, ¿no? Se tiene que verificar eso, ¿no? Cuando usted conoce la actividad va a implementar más controles, ¿ya? ¿Qué más? El material retirado de la excavación, producto de la excavación, debe ser retirado a no menos de ¿cuántos metros? De 1,80. Ya, mínimo es 60 centímetros, un metro, ¿ya? Mínimo, ¿ya? Dependiendo también del terreno, porque si no soporta esto puede hacer de que esto puede hacer ceder a la excavación que estamos haciendo, al terreno puede hacerlo ceder. Entonces, ¿qué más? Ya, después lo que podríamos poner es lo que nos dice, hay un texto que estaba leyendo, dice que la excavación, el material debe ser acumulado a lo que es la mitad de la excavación. Por ejemplo, si yo excavo 2 metros, ¿a cuánto debo colocar el material? A 1 metro. Pero no se da a veces por el tema de las condiciones, es muy reducido y no se puede. Entonces, mínimo 60, 1 metro, dependiendo de la empresa. La empresa a veces pone su estándar, dice, no, 60 centímetros como mínimo la distancia de acumulación de material, te puede decir, ¿no? ¿Qué más? Hay otros controles que propiamente el PETS te dice, por ejemplo, dice no socavar, si es una excavación vertical, ¿no? Vertical, te dice no socavar las partes, no quitarle el pie de repente a la excavación. Si usted tiene una excavación vertical, ¿ya? Es una excavación vertical, por ejemplo, no picar en esta zona, no abrirlo, no socavarlo para estos lados, porque estos se nos vienen. ¿Ve? Entonces, muy importante conocer toda la actividad que vamos a realizar para poder realizar nuestro hiper de base. ¿Cuánto sería el nivel de riesgo residual en este caso? Has aplicado controles de barrera dura y controles de barrera blanda. Habíamos identificado 5. ¿Cuánto le pondríamos?
Ya. Me dice que la severidad baja cuando yo aplico controles de barrera dura. Entonces, de un 5 bajo a un 9. Muy bien, bajé a un 9. Pero tengo controles administrativos, que es petal, señalización, entre otros. Entonces, tengo varios controles acá. Entonces, bajo a un 13. ¿No? Ahora, tengo EPPs, tengo ARMES, tengo algunos otros controles de tipo EPP. Bajo un 17. Se puede hacer esto también. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto serían de 3? ¿Y así? 7. Para poder trabajar. ¿Ya? Y acciones de mejora, por ejemplo, a partir de la fecha contar con planos actualizados, por ejemplo. ¿No? Supervisor o técnico, en este caso los trabajadores son los responsables. Hasta ahí alguna pregunta. Yo creo que no es difícil, lo que sí es un poquito complicado es ubicar el proceso, ¿no? ¿Ya? La actividad. A ver, vamos a ver aquí. ¿Podemos nosotros realizarlo? Sí, podemos realizar nuestro IPRC. Lo que les decía hace un momento, se recomienda agregar al IPRC datos importantes como es situación de emergencia, puesto de trabajo, riesgo a la seguridad, riesgo a la salud, requisitos legales que habíamos visto hace un momento, para que el IPRC pueda dar datos dinámicos, ¿no? Por ejemplo, con el IPRC, acá ustedes ya pueden determinar, por ejemplo, qué puestos son críticos. Usted hace un filtro de todos los que tienen valoración 5 y les puede dar qué puestos son críticos, ¿no? Igualito le puede dar las actividades críticas, ¿no? Le puede dar las situaciones de emergencia. ¿Qué actividades son de emergencia? ¿Qué actividades le pueden causar una emergencia? ¿Ve? Les pueden generar una emergencia. ¿Ve? ¿Cómo están sus controles críticos? ¿Están bien o no con respecto a los riesgos críticos? También le da la hiperlínea base. ¿Ve? Entonces el hiperlínea base debe mapearnos toda la situación, cómo está nuestra empresa. ¿Ya? Acá también el IPRC que te da, por ejemplo, dice acá capacitación en el uso de EPP. Entonces te ayuda para que tú hagas tu programa de capacitación anual. Entonces miras qué capacitaciones identificadas. Entonces vas verificando todo tu hiper, haces un filtro y te salen todas las capacitaciones que tú tienes. Por ejemplo, inspecciones programadas. ¿Cuáles son las que necesitan inspecciones programadas? También haces un filtro y puedes sacar, ¿no? Ahora, también es importante colocarle una columna más. Les aconsejo que pongan una columna más de actividades rutinarias y no rutinarias. Por ejemplo, esta excavación, ¿será rutinarios? Si yo soy de obras civiles. Para uno de obras civiles es rutinario. Por ejemplo, para uno que está en el banco, no creo, ¿no? Es más, ni aplica. Entonces, también puedes hacer un filtro y encontrar tus actividades rutinarias y no rutinarias. ¿Ya? Entonces, yo creo que es muy importante el tema del IPRC. ¿Ya? Vamos a hacer nuestro IPRC al finalizar. ¿Ya? Vamos a continuar con el IPRC continuo, que es más, ya para poder culminar. El IPRC continuo es, como su nombre lo dice, es una constante identificación de peligros y de riesgos, ¿no? Evaluación de riesgos. Ya se hace antes, durante la ejecución del trabajo. Ya, esto por ejemplo es según el método que habíamos propuesto hace un momento, según la resolución ministerial 050, donde tiene 1, 2, 3, 4 niveles de riesgo, ¿no? Es diferente, ¿ve? Por ejemplo, la actividad que habíamos visto hace un momento, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿No? ¿La actividad cuál es? A ver, vamos a ver. No sale la actividad. Qué raro, no ha salido. Vamos a ver. No sale. Algo pasó. Ahí está. Excavación de zanja, peligro, roca suelta, consecuencia de riesgo, probablemente pide, ¿no? Caída de roca suelta, fracturas, muerte. Ahí te pide consecuencia y riesgo. Entonces, la consecuencia, el riesgo es caída de roca suelta. Hay un riesgo de que si caiga la roca suelta, como consecuencia tendremos fracturas, muerte, ¿no?
Medida de control existente, hay procedimientos, CPPs, ATS, entre otros. La evaluación de riesgo, la probabilidad, que viene a ser 5, le pone muy probable, la severidad 20, puede ser mayor, puede causar una fatalidad, el puntaje viene a ser 100. Las medidas de control a implementar, remoción con equipo o realizar un desatado, ¿no? Retirar la roca, que es eliminación. De frente te vas a la eliminación, necesito sacar eso, ¿no? Responsable, trabajador, supervisor. ¿Ve? Aplicando la otra matriz, ¿ve? ¿Ya? Este es otro tipo de I+C, según la 024. Tiene más detalles, tiene la unidad de producción, el área, la zona, el turno, la actividad, la fecha, muy importante, la hora que se está rellenando el I+C, la persona quien lo está haciendo y su firma, ¿no? Aquí un tema muy importante, cómo se siente antes de hacer la tarea. Me siento bien, me siento distraído, preocupado, cansado, apurado. También es algo que se ha aumentado, ¿no? a este I+C. Y aquí está la descripción del peligro, el riesgo, la evaluación, las medidas de control y su evaluación de riesgo residual. ¿Ya? A ver, vamos a practicar aquí. Vamos a hacerlo rápido. ¿Cuánto le dan a esta? ¿Cuánta es la evaluación que le dan a esta imagen, a esta situación? En una matriz de 5 por 5. En severidad, ¿qué podría pasar? Un daño menor, temporal, permanente, fatalidad o catastrófico. Es una fatalidad. Sucede comúnmente, ha sucedido, podría suceder, raro que suceda, imposible que suceda. Ha sucedido. Ha sucedido, ¿no? También, en este caso, nosotros hemos calculado que podría suceder, ¿ves? Dependiendo de la estadística que ustedes manejan, ¿ya? Si en su empresa ha sucedido, de frente pone ha sucedido. Si está sucediendo comúnmente, pone sucede comúnmente, ¿ya? Entonces, en el caso de nosotros hemos dicho que podría suceder. ¿Ve? Entonces está fácil. Su evaluación de riesgo residual 16. Bueno, eso de acuerdo a los controles que ustedes puedan colocar, ¿ya? Vamos a ver otro. Por ejemplo, en este caso, ¿qué nivel de riesgo le ponen? ¿Cuánto le ponen? Ya hay más personas ya, ¿no? Y están con el cable eléctrico. ¿Ven? Hay más personas. ¿Ya? Entonces sería algo catastrófico. Por ejemplo, nosotros estamos poniendo que sucede comúnmente. Ya estamos hablando de que a diario o interdiario está sucediendo, de repente a la semana está sucediendo comúnmente. ¿Ya? Entonces de esa manera ustedes van a ir identificando todo o evaluando todos los riesgos. Ahí tenemos otro, por ejemplo, este tema de orden y limpieza. ¿Qué evaluación le darían a ello? Puede causar algo catastrófico, fatalidad, algo permanente, temporal, menor. Todo va a ser en base a la percepción que usted tenga. Si usted cree que esto es para ti es normal, entonces usted puede poner que va a ser algo menor, no raro. Entonces, si usted es un poco más de repente más experimentado, tiene mayor conocimiento, entonces ha visto un accidente, incluso para usted puede ser una fatalidad. Eso va a depender mucho del criterio del evaluador, ¿ya? No vale ser muy exagerado ni muy permisible en el tema, ¿no? Hay que serlo realista, lo mayormente realista posible. Ya muchas veces me ha pasado, a veces me he ido al límite yo también, ¿no? Digo, no, ¿por qué? Porque yo he visto una fatalidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces yo puedo poner siempre fatalidad, pero tengo que ver, hacer una buena evaluación. Ya, en el caso de nosotros, bueno, hemos puesto que puede ocurrir algún daño permanente, una fractura porque alguien se cayó, ¿no? Que podría suceder, ¿no? Conclusiones: no todos los peligros se pueden controlar a un 100%. Y ya les dije ya que se tiene que hacer un seguimiento constante de los controles que ustedes están aplicando.
La supervisión en campo es vital para asegurar un cumplimiento de procedimientos. Las órdenes de trabajo deben ser claras y se debe asegurar su fiel cumplimiento, ¿ya? Como supervisores tenemos que dar órdenes claras. Incluso ya se ha visto por necesario dar órdenes escritas al trabajador, ¿no? Orden por escrito. Si dejamos al criterio de la evaluación de riesgos a una persona muy confiada, indicará que esta actividad no es de riesgo. Por otro lado, una persona muy temerosa indicará que esta actividad es de muchísimo riesgo. ¿Ya? Como recomendación, como supervisor, no se cierren a una actividad que el operativo pueda darles. Le puede decir, mira, voy a hacer este trabajo en altura y va o no va. Tú puedes decir, por temor, puedes decir, no, sabes que ese trabajo no va, ¿no? Y te cierras en que no va. Evalúa siempre, ponle alternativas, dale soluciones, y yo creo que de esa manera vamos a realizar un buen trabajo en coordinación y comunicación. Si tú no das esa confianza, el supervisor va a venir, te va a preguntar, quiero hacer esta actividad, te va a decir, y como siempre tu predisposición o tu respuesta es no, el supervisor va a evitar venir y lo va a hacer sin que te des cuenta. Y eso pasa siempre. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por el tema. Vamos a continuar con la práctica. ¿Ya? A ver, todos yo quisiera que voten su línea base que tienen ahí. ¿Ya?